parecía una alianza temporal, un arreglo de último momento para evitar el colapso total. Pero si este acuerdo no se hubiera firmado, el siglo XX, tal como lo conocemos, habría sido completamente diferente. Imagina la escena. 30 de diciembre de 1922. Representantes de 15 repúblicas, cansados por años de guerra y revolución, deciden unirse bajo una sola bandera roja con la hoz y el martillo. En ese momento, pocos podían imaginar que estaban presenciando el nacimiento de uno de los superpoderes más influyentes y temidos de la historia. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder un poco. Tras la brutal Revolución Rusa de 1917 y una guerra civil aún más devastadora que dejó millones de muertos, el antiguo y vasto imperio ruso estaba hecho añicos. Vladimir Lenin y su partido, los bolcheviques, se enfrentaban a un dilema monumental. Tenían el poder en Moscú, pero controlaban un territorio inmenso, diverso y fracturado. ¿Cómo podían gobernar regiones tan distintas como Ucrania, las repúblicas del Cáucaso y Asia Central sin que se desintegraran por completo? La opción era simple y terrible: unificar estos territorios bajo una nueva estructura o arriesgarse a perderlos para siempre. La solución que encontraron fue radicalmente nueva, una propuesta que cambiaría el mapa político mundial: la creación de una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Sobre el papel, la idea era revolucionaria y hasta atractiva. Se presentaba como una federación voluntaria de repúblicas iguales, cada una con su propia cultura y gobierno, unidas por la ideología socialista. Todas serían socias en la construcción de un nuevo mundo sin explotación. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, la práctica fue muy diferente a la teoría. La igualdad era un ideal, pero la realidad era que una república, la rusa, tenía mucho más poder que las demás. Moscú se convertiría en el centro desde el cual se dictarían las políticas para todo el territorio. Pero lo más inquietante no fue la unión en sí misma, ni siquiera la desigualdad inherente desde su concepción. Fue el hecho de que para algunas de estas repúblicas, la unión no fue una elección real. El Tratado de Creación de la URSS se presentó al mundo como un acto de autodeterminación voluntaria. Los líderes de Ucrania, Bielorrusia y la Transcaucasia firmaron junto a Rusia, aparentemente por su propia voluntad. Pero había un detalle crucial que a menudo se omite: el Ejército Rojo, el brazo armado de los bolcheviques, ya estaba presente en muchos de estos territorios. La adhesión se formalizó con firmas y discursos, pero la sombra de la presión militar estaba allí. La Unión Soviética nació, por lo tanto, con una mezcla de consenso ideológico y una coacción que no se atrevía a decir su nombre. Era una unión forjada tanto en la promesa como en la amenaza. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más oscura y compleja, porque el conflicto no solo era externo, sino también interno. Dentro del propio liderazgo bolchevique existía una profunda división sobre el futuro de esta nueva unión. Lenin, aunque autoritario, imaginaba una federación relativamente flexible. Él creía que las repúblicas debían conservar cierto grado de autonomía para gestionar sus propios asuntos, pensando que esto haría la unión más estable a largo plazo. Pero otro líder, un hombre que entonces estaba ganando poder en la sombra, tenía una visión completamente distinta. Su nombre era Iósif Stalin. Stalin abogaba por un control centralizado y férreo desde Moscú. No quería socios, quería súbditos. Quería que todas las decisiones importantes se tomaran en el Kremlin. Este desacuerdo interno, que en 1922 podría haber parecido una simple diferencia de opinión administrativa, fue en realidad la semilla de lo que vendría después. La visión de Stalin finalmente prevaleció, especialmente tras la muerte de Lenin en 1924. Lo que siguió fue la consolidación de un Estado totalitario. Esa lucha por el control centralizado definió décadas de purgas, represión política, vigilancia masiva a través de la policía secreta y un miedo generalizado que impregnó cada aspecto de la vida soviética. El imperio apenas estaba naciendo y ya estaba discutiendo la mejor manera de dominarse a sí mismo, sentando las bases de un sistema donde la obediencia era la única virtud,
y la disidencia era castigada con la muerte o el gulag. Pero quizás lo más poderoso y, a la vez, lo más peligroso de la Unión Soviética no fue su poder militar o su aparato represivo, fue su promesa. La URSS no se presentó al mundo como una nueva versión del Imperio ruso, sino como algo totalmente nuevo y mejor, el fin de la explotación del hombre por el hombre, el comienzo de una sociedad verdaderamente justa e igualitaria, el futuro inevitable y glorioso de toda la humanidad. Millones de personas, no solo dentro de sus fronteras, sino en todo el mundo, creyeron fervientemente en esta promesa. Vieron en la Unión Soviética la esperanza de un mundo mejor, un faro de progreso frente a las injusticias del capitalismo. Y aquí radica una verdad histórica fundamental. Cuando una idea se convierte en sagrada, cuando una ideología se eleva al estatus de verdad absoluta, criticarla o cuestionarla deja de ser un simple desacuerdo político. Se convierte en un acto de herejía, en traición. Durante los siguientes casi 70 años, esta entidad nacida en diciembre de 1922 definiría el curso de la historia. La Unión Soviética fue un actor central en la Segunda Guerra Mundial, en la descolonización, en la carrera espacial y, por supuesto, en la Guerra Fría. Su existencia dividió al mundo en dos bloques antagónicos y mantuvo a la humanidad bajo la constante amenaza del apocalipsis nuclear. Guerras, fronteras, alianzas e ideologías en todos los continentes fueron moldeadas por su influencia y por la rivalidad con Estados Unidos, y cuando finalmente se derrumbó, en 1991, de manera tan abrupta como inesperada, no desapareció por completo. Su legado es inmenso y complejo. Las heridas de su represión, la nostalgia por su aparente estabilidad, y los conflictos étnicos y territoriales que mantuvo congelados durante décadas siguen muy vivos hoy, resonando en las noticias que vemos cada día. Esto no es lo que te enseñaron en la clase de historia.